Bienvenido, bienvenida. Soy Guillermo de Bring Connection y hoy estoy con compañeros y compañeras del equipo. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenas, Guillermo. Manuel es responsable de CRO. Manuel, ¿qué haces en Bring Connection? Pues En bueno, una frase. ¿Podrías en en una una, frase? bueno, sí, podría en una frase. Como responsable de CRO me encargo de los proyectos en los que nosotros nos dedicamos a mejorar la rentabilidad de negocios, de los negocios digitales de nuestros clientes, ¿no? Perfecto, genial. Estoy también con Silvia, responsable de comunicación y contenidos. Hola Silvia, ¿qué hay? Muy buenas, chicos. Encantada de estar aquí hoy. ¿Qué haces Silvia en una frase? Bueno, en una frase diría que me encargo de todo el contenido de las páginas web que diseñamos y también de la estrategia de contenidos que sigue después. Genial, que no es poco. Y por último también estamos con Isma. Hola Isma, muy buenas. Buenas. Responsable de diseño. ¿Qué haces, Isma, en Brin? Pues bueno, porque como bien has dicho, al final hago todos los diseños de todas las páginas web que nos entran, así como los diseños corporativos de nuestra propia empresa, de Brin. Bueno, tampoco es poco. Bastante. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar el complicada área de diseños de sitios web, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un poco de introducción, ¿vale? Y os dejo paso, compañeros y compañeras. Y es, sobre todo, el motivo de este programa es porque hace unos años Manuel y yo veíamos que se construían sitios web sin tener en cuenta áreas fundamentales que deberían tenerse en cuenta en negocios digitales o en el propio marketing digital, ¿no? Áreas como el SEO, áreas como la experiencia de usuario o áreas incluso como el propio negocio en sí, ¿no? Y al final nos encontrábamos trabajando en proyectos SEO, nos encontrábamos con proyectos, con sitios web que no tenían en cuenta nunca al usuario, no tenían un conocimiento del negocio y por tanto no tenían una orientación hacia negocio, no había una orientación o no había una buena experiencia de usuario en el sitio web y por desgracia tampoco se tenía en cuenta el SEO, ¿no? Además de otras áreas que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, no sé Manuel, tú si recuerdas esa dura etapa, pero sí que nos cruzamos con muchos de esos sitios web, ¿no? Sí, totalmente. Al final, un poco el germen, ¿no? Un poco el germen de Bring vino a raíz de esas experiencias que también tuvimos pasadas, en las que estuvimos en proyectos en los cuales el diseño bien de algunas web, aplicaciones móviles y demás, el proceso que nosotros vimos de cómo se elaboraba, pues bueno, nosotros pensábamos, pues, esto tiene que haber una manera de hacerlo mejor, o por lo menos intentar hacerlo teniendo en cuenta esos factores, ¿no? Teniendo en cuenta el modelo de negocio al que te estás dirigiendo, entendiendo al usuario final al que también te estás dirigiendo, teniendo en cuenta factores como el SEO. Entonces, claro, el ver proyectos en los cuales no se tenían en cuenta eso fue también como un poco el germen de que nosotros dijéramos, bueno, vamos a intentar hacerlo mejor, vamos a intentar aportar nuestra visión e intentar aportar nuestro granito de arena, ¿no? Es más fácil ver lo que se hace mal que hacerlo tú bien luego, ¿eh? Pero bueno. Sí, Correcto. sobre todo nos encontrábamos en proyectos SEO en los que había que rehacer el sitio web, ¿no? Yo recuerdo muchos sitios web que le teníamos que decir al cliente que esto había que rehacerlo, ¿no? Que no había por dónde cogerlo, ¿no? Y al final lo que yo sacaba era que los clientes estaban invirtiendo en sitios web que probablemente no tuviesen un coste demasiado alto, pero que al tener que rehacerlo, al tener que hacer un sitio web serio, teniendo en cuenta todas las áreas que has mencionado, pues al final el coste era mayor, ¿no? Que si hubiese apostado por uno bien hecho desde el principio, ¿no? Ahí, como bien dices, ahí ya es cuando pensamos y veíamos de la posibilidad ostras, vamos a intentar hacerlo nosotros, involucrando a todas las áreas que nosotros pensamos que debe tener un diseño de un sitio web, ¿no? Bien hecho o mejor hecho posible, ¿no? Que estos que nos encontrábamos, ¿no? Yo, de hecho, me encontré con sitios web. Ya no hablamos de precio bajo, ¿no? Hablamos de precio de
50, 60.000 euros, ¿no? Ahí los he visto yo de primera mano, ¿no? Proyectos que nos han llegado y que ha habido que rehacerlos casi por completo, ¿no? Cuando se ha metido la parte SEO, que había que rehacer la arquitectura, había que rehacer todos los textos, todos los copies, había que rehacer incluso diseño, había que rehacer la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hablamos de sitios web que valen algunos pocos de miles de euros, ¿no? Hablamos de sitios web que ya tienen un desembolso potente, ¿no? Y bueno, desafortunadamente todavía hemos visto sitios web de consultoras así más grandes, ¿no? Que sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? En que llega la parte SEO y hay que rehacer el sitio web casi al completo, ¿no? Entonces no se ha tenido en cuenta al SEO o incluso la experiencia de usuario, ¿no? Aquí os voy a dejar la palabra y os voy me gustaría que desde cada uno de vuestras áreas, Manuel, tú desde la parte de experiencia de usuario, Isma, tú desde la parte de diseño y Silvia, tú la parte de contenido, me gustaría que comentaseis qué principales fallos veis a este tipo de sitios web, ¿no? Que veis que le falta algo, ¿no? Desde la parte de Silvia, tú mismo, por ejemplo, desde la parte de copy y contenidos, ¿qué ves en los sitios web, ¿no? Cuando ves un sitio web que dices, ostras, este sitio web sí está trabajado y sin embargo cuando ves otros que claramente no lo está. Bueno, recientemente, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro de un proyecto que hemos tenido que el copy no había sido trabajado lo suficiente. Hay veces que solamente nos centramos en nuestro producto y creemos que es lo mejor, pero no resolvemos el problema que tiene de verdad el usuario que entra al sitio web. Nos centramos en decir lo buenos que somos, pero no lo que podemos hacer por ellos. Eso, para mí, creo que es uno de los principales fallos que encuentro en muchísimas webs, que entras, te dice, sí, lo que hacen, pero no te dicen cómo lo hacen o cómo pueden resolverte el problema. Y principalmente, no, claro, al no resolverle el problema al usuario, no genera la confianza que necesita como para generar una venta o generar un lead o el objetivo final que pretendía la web. Es principalmente el fallo que veo en muchísimas webs. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la parte del copy es complicada, explicar algo muy bien y no es fácil, ¿no? Y requiere de un proceso previo, ¿no? De investigación para poder saber exactamente qué tengo que comunicar, ¿no? y demás, que lo veremos un poco más adelante, pero totalmente de acuerdo. Isma, ¿qué fallos sueles ver tú a nivel de diseño en sitios web? Hombre, me encuentro bastantes. Pero lo que sí que me encuentro así mayoritariamente son personas, ¿no?, que van a crear su página web y lo primero que hacen es descargar una plantilla y van colocando información dependiendo de cómo es la plantilla. La plantilla te pone una imagen, pues una imagen. Que te pone un usuario, pues te pone un usuario. Entonces lo que estás haciendo es adaptar toda tu información a ese diseño cuando seguramente no te sirva de mucho, porque no estás definiendo los objetivos, no sabes si va a vender, si no va a vender. Puede que sea muy bonita, porque yo he visto plantillas preciosas, por así decirlo, pero luego la gente entra y no encuentra la información que necesita, o lo que dice Silvia, los textos pues al final no tienen sentido, y al final pues acaba yendo a otra página. Al final el diseño tiene que cumplir un objetivo, ¿no? Totalmente. Manuel, a nivel de experiencia de usuario, ¿qué principales errores ves? Pues bueno, a nivel de experiencia de usuario, nosotros nos encontramos problemas tanto a nivel de que no cumplan, por ejemplo, los principios del diseño, ¿no? A lo mejor por el tipo de colores que utilizan en los diseños o las plantillas, porque precisamente a lo mejor pues el texto no contrasta con el fondo, entonces la legibilidad no es alta y por tanto difícil de leer el contenido de la página o no cumplen ciertas bases de usabilidad en cuanto a navegación, ¿no? Es nada intuitivo. La arquitectura del sitio no está bien definida, entonces el usuario cuando quiere localizar un producto no lo encuentra por problemas de taxonomía, de categorización. Ya te digo, ahí es cierto que en esta parte te puedes encontrar con... No puedes dar por hecho de que precisamente porque quizás se utilicen
tecnología, CMS, ¿no? Con WordPress, un PrestaShop, en los cuales pues tienes a tu disposición bastantes herramientas que te permiten de una manera fácil construir un e-commerce o una web corporativa. No hay que dar por hecho de que al final lo que estés utilizando al final cumpla con esos mínimos, ¿no? Cumpla con los principios con los principios de diseño, cumpla con unos criterios de accesibilidad y usabilidad, y que por tanto los usuarios puedan realizar de una manera rápida, eficiente y satisfactoria la acción o cumplir el objetivo que se esperaban realizar en el sitio, ¿no? Entonces, al final, como no se presta atención a eso, no se presta atención a ese nivel de detalle, por los motivos que hemos dicho antes, porque normalmente no se hace una investigación del modelo de negocio, no se estudia quién es el cliente final, no se hace un benchmark de los competidores, etcétera. Pues bueno, todo esto se deja de lado y al final, pues bueno, después es cuando vienen los problemas, ¿no? Ahora yo voy a aportar la parte de lo que yo veo a nivel de negocio, ¿no? Cuando entro en un sitio web, ¿no? Lo primero que veo es que les cuesta muchísimo o que muchas no muestran su propuesta de valor, ¿no? De por qué yo llego aquí, no tengo demasiado tiempo para estar en un sitio web, llego y no me convence. Es decir, no sé por qué te tengo que comprar a ti, no tengo que comprar a otro, ¿no? Eso es lo principal que yo veo. Que la propuesta de valor no está clara o no está en el sitio que debería estar. Y entonces, bueno, pues ahí muchos usuarios no esperamos, no navegamos 3 minutos, ¿no? hasta darnos cuenta de que esta es la mejor opción, ¿no? Me tienes que hacer ver de la manera más rápida y sencilla posible de que tú eres la mejor opción, ¿no? Entonces, muchas veces ese mostrar la propuesta de valor cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho en muchos e-commerce. No la muestran bien, ya sea porque el copy no es bueno, porque a nivel de diseño no se resuelve bien, no se muestra bien. Entonces, bueno, muchas veces me cuesta ver la propuesta de valor en los sitios o no ver suficiente propuesta de valor, ¿no? Y desde el punto de vista SEO, me gustaría añadir que lo que ha dicho, creo que Isma, que las plantillas, ¿no? Si se utilizan CMS como WordPress con plantillas y tal, los Core Web Vitals de SEO, ¿no? Ahí las plantillas y los CMS y tal, a nivel de los Core Web Vitals, que son los 3 indicadores de experiencia de usuario de Google, normalmente son bastante malos en los sitios web que están construidos con plantillas y demás, ¿no? Suelen ser algo muy común, ¿no? En los sitios web que solemos ver, ¿no? Como fallos de SEO veo varios, ¿no? Pero ese sería un poco el más grave porque te hace cambiar prácticamente el sitio web por completo, ¿no? Si tienes un sitio web así. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho una buena recolecta, ¿no? De los principales fallos y problemas graves que vemos en los sitios web. No sé si queréis añadir alguno más. ¿No? ¿Tenemos todo? Yo creo que es suficiente, ¿eh? Bueno, ahora me gustaría pasar a... Vale, nosotros vimos eso en el mercado y a raíz de ver esa cantidad de sitios web que tenían esos fallos y que hacía trabajar el SEO o el CRO, que era muy difícil trabajar el SEO sin no tener un sitio web bien, bueno, nos lanzamos un poco a hacerlo nosotros, ¿no? Y ya, bueno, pues tenemos ya una cierta experiencia ya haciendo sitios web, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es contar cómo lo hacemos nosotros, compartir nuestra metodología y ya que estamos todas las áreas, o casi todas las áreas implicadas aquí, ¿no? Nos falta un poco nuestro compañero Antonio, responsable de SEO, ¿no? Contar cómo es nuestro paso a paso desde el inicio hasta el final para tener un sitio web completamente diseñado, ¿no? Bueno, que para que se vea que es mucho, que tener un sitio web es mucho más allá de lo de tengo una plantilla, instalo un WordPress y tal, y hago los textos a mi primo y la fotografía cojo la de la plantilla o no las cambio y ya está, tengo un sitio web, ¿no? Porque la realidad es que con eso no vas a vender nada, no te va a encontrar nadie, probable que no tengas una buena usabilidad, de que no se entiendan los textos y que no vaya a rankear en Google. Entonces, bueno, me gustaría que compartiéramos cuál es nuestra metodología, cuál es el paso a paso que nosotros hacemos y, bueno, para que todo el mundo pueda ver cómo lo hacemos y qué resultados estamos teniendo, ¿no? Al final. Entonces, Manuel, nuestra metodología inicia con un proceso de investigación, como bien sabes,
Y bueno, creo que nadie mejor que tú para que nos cuentes cómo es este proceso de investigación. Sí, como decíamos en el inicio, nosotros antes de abordar cualquier proyecto, ya no solamente un proyecto de lo que sería de diseño, sino cualquier proyecto que nosotros cogemos, siempre va precedido de una fase de investigación, ¿no? en la cual nosotros siempre abordamos 3 áreas. Un área que es el abordar el modelo de negocio del cliente, profundizar en ese modelo de negocio, entenderlo, entender bueno, cuál es su modelo de monetización, entender a qué segmento de cliente nos dirigimos, entender un poco cuál es la propuesta de valor, los canales que están utilizando, etcétera, ¿no? Una vez que entendemos bien el modelo de negocio, hacemos un análisis del mercado y de los competidores, ¿no? En qué mercado cuál es el posicionamiento que tenemos en el mercado o dónde nos queremos posicionar, cuál es nuestra competencia, cuáles son los referentes en el sector en el que operamos, ¿vale? Y por último, lo que hacemos es estudiar a ese segmento de cliente al que nos queremos dirigir, ¿no? ¿Para qué? Porque con toda esta información lo que nosotros nos permite, y en el caso de los proyectos de diseño, pues es orientar orientar lo que sería después todo el resto de fases hacia, pues bueno, a posicionarnos, a transmitir una determinada propuesta de valor, a dirigirnos a unos determinados segmentos de clientes. Es decir, nos permite en este mundo de incertidumbre intentar reducirla lo máximo posible a través de todo este proceso de investigación, ¿vale? Y bueno, yo creo que a medida que vamos avanzando se va entendiendo un poco cómo vamos relacionando este proceso de investigación con el resto de fases, ¿no? O sea, que yo creo que se va viendo, ¿no? Cómo se va concadenando. Sí, yo lo veo imprescindible, la verdad. Y como cada vez lo profundizamos más con diferentes técnicas y demás, pero totalmente. Resumiendo, lo que hacemos es un proceso de investigación que gira en torno a 3 ejes, ¿no? Que es uno, el propio negocio, los servicios, como bien dice mi compañero Manuel, comprender en profundidad ese modelo de negocio, a los competidores, hacer benchmark de competidores y diferentes técnicas como cura de valor que utilizamos. Y el otro eje es el de los usuarios, ¿no? Entender a esos segmentos de cliente que tiene el negocio, ¿no? Entenderlo bien, entender cuál es la motivación, por qué quiere comprar aquello, por qué no, qué otras opciones contempla, cuáles son los miedos, dudas, incertidumbre, entender esa parte de psicología del usuario, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta parte de la investigación, pasamos a la segunda fase, que en este caso es una fase de prototipado, ¿no? Aquí os voy a dejar a vosotras, a Silvia e Isma, para que explicáis vosotras en qué consiste esta fase, ¿no? ¿Qué hacemos en esta fase de prototipado? Vale, nosotros lo que hacemos lo primero es, obviamente, leer toda la investigación que se ha hecho, ¿vale? Todas las conclusiones a las que se ha llegado, para así definir los objetivos de la página web, ¿vale? Es decir, por qué esta persona, por qué este cliente necesita una página web, necesita vender su producto, quiere conseguir leads, quiere potenciar su marca, quiere ser un referente informativo en su área. Entonces, cuando sabemos qué objetivos queremos cumplir es cuando ya podemos empezar a crear esa página, ¿no? Lo primero, claro, lo primero que tengo que hacer es eso, que es como una pequeña especificación, como un pequeño checklist, y a partir de ahí ya pasamos a hacer una pequeña una arquitectura muy básica, que eso, bueno, Manuel lo puede explicar mejor. No, bueno, nosotros lo que definimos es la arquitectura del sitio web. Lo que hacemos es, a través del proceso de investigación y además de aquí ya empezamos a meter también, aquí entra en juego toda esa parte desde este punto ya el SEO debería de estar implicado en el proceso, está implicado en el proceso de diseño, porque nosotros definimos la arquitectura del sitio web en función a un keyword research en el que vamos viendo, pues bueno, qué páginas tenemos que sacar o qué categorías debemos de incluir, categorías, subcategorías. Entonces, todas las tipologías de páginas y esa arquitectura va definida
a raíz del proceso de investigación y un keyword research que lo unimos para definir la arquitectura del sitio en el sentido de, bueno, qué tipologías de páginas tenemos que tener en el proyecto, ¿no? Y una vez que, bueno, que ya digamos que tenemos la arquitectura, de forma conjunta, y quiero resaltar esto, que es de forma conjunta, porque muchas veces no se tiene en cuenta, y entonces se hace por un lado el diseño, por otro lado el copy, y esto no puede ser así. Debemos crearlo de forma conjunta, porque un contenido a bajo nivel creado entre todos luego va a hacer que ese contenido a alto nivel encaje. Es decir, primero hacemos, teniendo el objetivo de dicha web, ese contenido, un prototipo, y una vez tenemos ese prototipo, tenemos que diseñar el contenido a alto nivel, porque si cada uno lo hace por su parte, las piezas no encajan. Es lo que ha dicho Ima. Luego parece que hemos cogido una plantilla donde nada encaja, el diseño por un lado, el copy por otro, y tampoco se ha tenido en cuenta el SEO. Haciéndolo todos juntos, tenemos en cuenta todos esos factores y la web conseguimos que haya un contenido bien hecho. Claro, es lo que dice Silvia al fin y al cabo, ¿no? Es decir, una vez que ya tenemos toda esa información, la vamos unificando, por así decirlo, y una vez que tenemos el contenido de cada página, ¿no? Pues por ejemplo, si sabemos que, según la investigación que hemos hecho, que a lo mejor somos una empresa que no es muy reconocida, que la gente no nos acaba de conocer y conoce más a otros competidores, a lo mejor tenemos que potenciar esa parte de propuesta de valor o poner opiniones para reforzar la confianza, incluso opiniones de Trustpilot, por lo que eso no depende un poco de cada página, ¿no? Cuando ya tenemos más o menos ese contenido a bajo nivel, sí se va empezando a crear un prototipo, que es un prototipo a bajo nivel, pero bajo nivel, ¿qué significa? Que no tiene colores, no tiene paleta de color, no tiene tipografía, no tiene componentes, no tiene nada, simplemente la distribución de los elementos para saber más o menos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Para ir viendo ya, vale, pues a lo mejor aquí vamos a poner un CTA, aquí vamos a meter una imagen de ese estilo, aquí una reacción en Z, lo que haga falta, ¿no? Siempre, obviamente, tenemos en mente el objetivo de dicha web, ¿vale? Esto recalcamos que esto al final lo hacemos de forma totalmente personalizada a través de un programa, en nuestro caso es Figma, pero se puede usar Adobe XD, cualquiera, en el que no usamos plantilla y lo hacemos todo de cero. No es que inventemos la rueda, porque es verdad que hay cosas que sí reutilizamos, por ejemplo, hay ciertos elementos que la gente ya conoce y es familiar con ellos, por ejemplo, las variaciones en Z, los acordeones, ciertas cosas que la gente ya sabe utilizarlas, los menús, que el menú esté arriba, que el footer está abajo, ese tipo de cosas. Y una vez que ya lo tenemos más o menos y le hemos dado esa pequeña forma, es cuando ya le introducimos un poco el copy, que eso Silvia lo explica mejor. Sí, a ver, yo creo que hay elementos que son básicos en cualquier web, pero también quiero recalcar todo el proceso que hacemos en Brin de contacto con el cliente, porque si no conocemos al cliente o no nos hemos parado a escucharle su opinión, también a veces es complicado. Por eso creo que es muy básico hablar con el cliente, aunque ya hayamos conocido a los competidores y conozcamos su sector, que él nos cuente, porque muchas veces nadie conoce más su empresa que él mismo. Y cuando preguntamos es cuando de verdad conocemos qué quiere transmitir, los valores que tiene, de verdad cómo puede destacar sobre la competencia, porque aunque nosotros hayamos hecho esa investigación, verdaderamente él es el que más información tiene. Yo para mí un copy principal sería un menú claro, como ha dicho mi compañero, a través ya, teniendo en cuenta el SEO, teniendo en cuenta el diseño, un menú claro, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos entrado a una web, hemos querido buscar algo y no lo hemos encontrado? Ya no es solo problema de usabilidad, sino de no saber darle al cliente lo que busca, es lo que decía antes. Al final nos olvidamos del cliente y solamente estamos promocionando nuestro producto, nuestro servicio sin tener en cuenta eso. Entonces, para mí sería importante un menú claro, un título, una llamada a la acción, que directamente tú entres a la web y sepas de qué va esa web. Has entrado ahí porque vas buscando algo, pero realmente te ofrece lo que vas buscando. Esa propuesta de valor tiene que estar prácticamente al principio de la web, que se vea claro cómo puedes ayudar a esa persona. El problema que puedes resolverle es lo que comentaba. Nos centramos mucho en el producto, pero no es lo que podemos hacer por ello. Eso para mí es una parte muy importante, el resolverle de verdad lo que va buscando. La forma en la que lo resolvemos, los textos tienen que ser claros, cortos. ¿Cuántas veces entramos a una web y hay muchísimo texto sin ordenar? Al final te aburres y te vas, aunque probablemente podrías resolverte el problema, pero no te lo ha mostrado de la forma para que a ti te dé confianza el quedarte en esa web.
La autoridad, lo que comentaba, los generadores de confianza son importantes. Sobre todo, vamos a un restaurante, buscamos la reseña de ese restaurante. ¿Por qué no se lo das dentro de la web? Que no salga fuera, porque si sale fuera a buscarlo, probablemente ya tengas todos los competidores fuera. Entonces, eso, el generar la confianza desde dentro y el dárselo al cliente es importante. Y luego, aparte de esos generadores, si ha aparecido en medios, se sabe que refuerza la confianza. Quizá una web nueva no tiene esos reforzadores, no, pero probablemente sí que pueda decir que hace bien o ya tenga los primeros clientes. Y eso, si se tiene la oportunidad, para mí es muy importante. Todo ello, aparte de saber escribir un copy, tener en cuenta el SEO. ¿Por qué? Porque ya haciendo el estudio previo que hemos hecho, vamos a saber las palabras que nos van a conseguir posicionar en Google, en los buscadores, y entonces todo ese trabajo tiene que ir de forma conjunta con los compañeros, lo que decía antes. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a conseguir, además de tener un buen copy, tener un producto bueno y tener el SEO, va a hacer que todo funcione. Y luego, por supuesto, una vez que se tiene el prototipo y hay que hablar con el cliente, porque probablemente él vea cosas o se acuerde o tenga la percepción de que puede añadir siempre algo más, que probablemente si no lo ve o no está pendiente, no sirva, porque hay veces que saben que su producto es bueno, pero no saben expresarlo. Entonces, por eso es importante el ir viéndolo paso a paso con el cliente, porque van surgiendo dudas o van surgiendo inquietudes que podemos resolverlas. Pero eso, hay que estar pendiente y hacer un trabajo conjunto, tanto por la parte de la empresa como por nuestra parte. Perfecto. Entonces tendríamos como un prototipo y con copies a bajo nivel, ¿no? Totalmente. Es decir, ya cuanto me pasa el copy, se va implementando y se va construyendo un poco a la par. No es que tengamos el copy 100% y luego se implementa el diseño, sino que se va construyendo poco a poco. Muchas veces, a lo mejor, cuando lo vemos ya en la página web, decimos, hostia, esto me ha quedado muy largo. Silvia, ¿puedes modificar este texto para que no se vea tan largo? Pero claro, ella lo hace sabiendo que tiene que posicionar, que tiene que tener sentido. Entonces, si yo me pongo a editar el copy, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, vamos haciéndolo como un poquito a poco, implementando ese copy y a la vez ajustando el diseño para que sea, pues, como ha dicho ella, pues sencillo de leer, que llame la atención y demás. Perfecto. La verdad es que, bueno, nosotros así, bueno, hemos visto una gran diferencia, ¿no? Y estamos viendo una gran diferencia, ¿no? Cuando se trabaja sincronizado, ¿no? Porque muchas teorías, sobre todo, dicen que ¿qué tiene que ir antes, el copy o el diseño? ¿Qué tiene que ir antes, el SEO o tal? ¿Qué tiene que ir antes, no? Al final lo que estamos viendo es que es cierto que algunas cosas tienen que ir antes, pero que también durante. O como has dicho tú, Silvia e Inma, que las dos cosas, el copy y el diseño, se trabajan casi de la mano, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos una vez que tengo ese prototipo de bajo nivel? Vale, el siguiente paso sería, una vez que ya tenemos más o menos definido eso, lo presentamos al cliente, ¿vale? Nos gusta personalmente a nosotros estar en esas reuniones porque al fin y al cabo es cuando te das cuenta de lo que decía Silvia antes, ¿no? De que el cliente es la persona que mejor entiende su negocio, que entiende a sus competidores y demás. Entonces él nos va diciendo cambios. Cuando él ya lo ve y ya ve algo que es un poquito más tangible, ya se le van poniendo ideas, en plan, hostia, pues puedo meter esto, hostia, pues puedo meter lo otro. Entonces te da, claro, al final esto que pasa es que tenemos que hacer cambios, modificaciones, pero bueno, al final vamos evolucionando con la opinión del cliente, ¿no? Y creemos que es muy importante porque no somos cerrados en el sentido, no es que nosotros tengamos un contenido y este es el contenido y ya está, sino que el propio cliente siempre nos va diciendo cómo mejorar o cómo llamar más la atención. Y luego, una vez que el cliente nos da el ok a ese prototipado en bajo nivel, que aparte también tiene esas interacciones en Figma, es decir, que incluso, bueno, interacción en Figma significa que los botones son reales y que tú los clicas, te va a un sitio, te va al otro, o sea, que prácticamente está haciendo la web como se va montando. Entonces, te ayuda a visualizarlo muchísimo mejor, ¿no? Y una vez que el cliente nos da el ok, lo que hacemos es, paralelamente, nosotros hemos ido trabajando en Look and Feel, que Look and Feel no es más que la identidad, bueno, la identidad visual de cada una de las empresas, ¿vale? Hay algunas empresas que a lo mejor solamente tienen un logotipo, otras empresas que tienen una identidad corporativa muy descriptiva, súper cerrada, entonces eso siempre hay que cumplirlo, ¿no? Eso dependerá un poco de cada empresa que tengamos. Es verdad que muchas veces la empresa pues, nos llega a lo mejor con un logotipo o con un color, pero bueno, pues yo tengo un logotipo naranja, ¿no? Y hay que jugar con el naranja, ¿no? Entonces al final creamos una gama de colores porque
por ejemplo, vamos a querer poner una opinión. En las opiniones las estrellitas van en amarillo, pues amarillo tiene que combinar con ese naranja, o si tenemos un mensaje de error, pues ese rojo tiene que combinar con ese naranja. Al final vamos creando esas composiciones, ¿no? Y no solamente eso, sino una tipografía que sea actual, que sea legible, que pegue, ¿no? Un poco con la identidad corporativa no es lo mismo hacer una página web para una universidad que tiene 200 años y tiene que reflejar esa historia, ¿no? Ese saber hacer y demás, a una universidad de reciente creación que a lo mejor pues tiene que potenciar más eso, que es moderna, que es nueva. Entonces todo eso pues te lo cambia, ¿no? Esa es la percepción del diseño. Nosotros al final pues vamos metiendo imágenes, ilustraciones, al final nos basamos en códigos visuales ya existentes para unificarlo todo, y siempre de la mano de la teoría de Gestalt, que al fin y al cabo eso es simplemente tener en cuenta que, por ejemplo, si Silvia me dice, venga, vamos a meterle una propuesta de valor, ¿no? Entonces ya me pasa a lo mejor un párrafo con 3 líneas, pues en vez de meter el párrafo así, que podría ponerlo, digo, venga, vamos a llamar la atención, lo dividimos en 3 partes, ponemos un icono que te lo aterrice un poquito más, ¿no? Darle ese toque más creativo, esa parte sí que, bueno, claro, una web puede ser de mil maneras diferentes y funcionar bien de las mil maneras diferentes. Entonces intentamos buscar la que mejor nos coge a nosotros. Aparte, todo esto tenemos que hacerlo pensando en que no solamente se va a ver en desktop, sino que se va a ver en desktop, en tableta, en mobile, en 8 millones de tipos de pantallas, que es que ahora hay móviles que se abren, hay todo tipo de pantallas. Entonces siempre hay que pensar de esa manera paramétrica, que tenga sentido en todas las pantallas. Y entonces eso siempre lo vamos haciendo. Vamos. Genial. Porque una vez que tenemos el look and feel y ese prototipo, ya vamos a un diseño un poco más de más alto nivel, ¿no? Más fiel a la realidad, ¿no? Sí, perdón. Sí, dale. No digo, prácticamente cómo va a quedar casi al final. Siempre cambian 4 cosas, pero generalmente es el diseño final que el usuario, que nuestro cliente va a ver. Claro. Y ese diseño, bueno, aquí depende, ya me meto en si es un proyecto nuevo o si es un proyecto de optimización, un proyecto CRO, ¿no? Aquí ya hay, entra en juego el testing o una implementación ya, ¿no? Son ya cosas diferentes, ¿no? Si estamos haciendo un rediseño de un sitio web que ya tiene bastante tráfico, ese diseño hay que ponerlo a testar, ¿no? A testar con usuarios antes de implementarlo, ¿no? Entonces, Manuel, si quieres comentar alguna técnica o cómo hacemos esto en el caso de que sea un diseño que venga a sustituir un existente y que tenga un sitio web que tenga una cantidad de tráfico significativo. Aquí depende, ¿no? Depende del proyecto. Si lo que estamos hablando es precisamente de un proyecto en el cual hay veces que hay sitios web en los cuales aunque intentemos optimizarlo, aunque intentemos hacer modificaciones del sitio para optimizarlo de cara a la conversión, va a llegar un punto en que no vamos a poder llegar más allá, ¿no? Por cuestiones técnicas o porque la tecnología en la que esté desarrollado no te permite desarrollar ciertas funcionalidades o por X, ¿no? Entonces, en esos casos pues, es cuando se plantea un rediseño completo y entonces, bueno, aquí lo que se puede hacer, bien, dependiendo de la madurez digital del proyecto y del volumen de tráfico, pues bueno, podemos hacer desde test split, que es coger lo que sería el diseño antiguo del sitio y enfrentarlo con el diseño nuevo y ver el rendimiento de ambos en función a un objetivo, o lo que se puede hacer incluso si es un sitio que tiene un volumen muy bajo de tráfico y no tiene tampoco, como digamos, un nivel de madurez digital muy alto, pues bueno, o se hacen test con usuarios, que puedes hacer test con usuarios y ver ese análisis más cualitativo, entender si efectivamente ese diseño se percibe de una mejor manera o si el usuario puede realizar el objetivo del sitio de una manera más rápida, eficiente y satisfactoria, o bien haces el cambio directamente, ¿no? Eso con respecto a sitios que quizás cuando estamos hablando de rediseños, sitios que estamos rediseñando completamente, ¿no?
si estamos hablando de pequeñas mejoras o implementaciones, pues sí, ahí nosotros lo que hacemos es, si por ejemplo estamos probando el cambiar cierto elemento del sitio, pues nosotros lo que hacemos son pues un test A/B o multivariante en función de si tiene como más variaciones, y lo que vamos probando es con el tráfico que llega a una página determinada, pues bueno, dividir ese tráfico entre la versión control, que es la versión original, y la versión experimental o variante, ¿no? Y vamos viendo definiendo un objetivo, si efectivamente nuestra propuesta consigue mejorar a nivel de rendimiento, que consigue mejores resultados que la original. Entonces, bueno, a nivel de cómo los proyectos de diseño los asociamos en la parte de CRO, cuando la propuesta de solución de un problema va alineada con la parte de copy o diseño, ¿no? Claro. Sí, en este caso es que una empresa de asistente quiere lanzar una nueva línea de negocio y tal, y quiere construir algo nuevo. Aquí no hay problema, porque pasaríamos ya a una parte más de vamos a desarrollar, ¿no? Este diseño, vamos a utilizar la tecnología, ya sea un CMS o cualquier otra tecnología, y se desarrolla. Pero en el caso este era sitios que ya tienen tráfico, que no puedes hacer un cambio de diseño así porque puede afectar al rendimiento del negocio, ¿no? Correcto. Cuando son cambios, cuando ya son, como decía, son empresas que tienen una madurez digital alta, que tienen cierto tráfico, cierto posicionamiento, no puedes hacer el rediseño y venga, lanzamos el nuevo sitio web. No, testar esos diseños previamente lo que va a hacer es por lo menos reducir la incertidumbre, o por lo menos te va a dar ciertas garantías de que efectivamente ese nuevo rediseño va a mejorar el rendimiento versus la actual. Claro. En el caso de que sea un sitio que no tenga tráfico o tenga muy poco tráfico, seguimos el proceso, ¿no? Una vez que tenemos ese prototipo ya a muy alto nivel, te doy la palabra, Inma, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Sí, al final, cuando ya tenemos un poco todo lo que sería ese alto nivel, se lo volvemos a presentar al cliente para que él ya lo vea, esté de acuerdo, nos dé el ok, y a partir de ahí empezaríamos lo que es la maquetación del sitio, ¿vale? Nosotros personalmente pues utilizamos pues, a lo mejor pues, un WordPress, lo que sea, junto con un tema en blanco, sin plantilla, un maquetador sencillo, en el cual nosotros crearemos un CSS totalmente personalizado, lo más optimizado posible y todo parametrizado. Es decir, nosotros no tenemos un maquetador y ponemos, venga, pues te pongo un texto y este texto es de este color, esta tipografía y esto no sé qué, y el siguiente texto te voy a poner información, sino que intentamos ya ese diseño sacarlo fuera, meterlo en el CSS. ¿Por qué? Porque así el sitio pesa muchísimo menos, y en el caso de que se quiera modificar algo, un color o un tamaño o lo que sea, se hace de manera muy sencilla y al momento de 2 minutos básicamente. También lo que es importante tener en cuenta el tema de los pesos de las imágenes, que por ejemplo si vas a presentar una imagen que el ancho máximo son 600 píxeles, pues no subir una imagen de 1000 y pico, no tiene sentido, ¿no? Sino optimizar las imágenes en cuanto a tamaño y en cuanto a peso. Hay herramientas online que son súper sencillas de usar, arrastras la imagen, le dices que te baja un poco la calidad y te baja te baja el peso sin reducir demasiado la calidad visual, ¿no? También tener en cuenta las imágenes que hay que meter, pues los alts, no sé cómo se llaman, las etiquetas, los tags, y luego también que tenga una nomenclatura que no dé problema. El tema, parece una tontería, ¿no? Pero el tema de meterle una ñ o meter símbolos raros puede dar problemas a la hora de visualizar las imágenes. Y al final pues lo vamos montando poco a poco, siempre teniendo en cuenta todo tipo de pantallas. Normalmente se tienen en cuenta como 3, ¿no? Que es como el desktop, tablet y mobile, ¿no? Pero ahora hay que tener en cuenta que al final ya hay 8.000. Eso era a lo mejor hace 10 años, pero ahora ya hay 1000 tipos de pantallas. Entonces, por eso decía antes de tenerlo todo muy claro, bien parametrizado, bien claro en la cabeza para montarlo. Y nada, lo vamos montando, vamos creando las páginas y poco a poco lo vamos montando. Sí, ahí eso que has comentado es súper interesante de la parte del CSS, porque al final lo que te encuentras con las plantillas es un sitio web que a nivel técnico y de rendimiento en específico
es un lastre, ¿no? Ese código de las plantillas o ese código que no está optimizado, ¿no? Y cuando tienes que optimizarlo prácticamente tienes que cambiar la plantilla y ves prácticamente cambiar el sitio web de cero, ¿no? Entonces, bueno, eso es, para mí eso es fundamental, ¿no? Hay una parte ahí que es súper importante, que es toda la parte de lo que es relacionado con lo que has dicho, que son los Core Web Vitals, ¿no? Que esas imágenes pesen poco, bueno, que el código esté bien, ¿no? Que son en definitiva, estos 3 indicadores de experiencia de usuario, ¿no? Y como es tu campo, Manuel, esa parte de experiencia de usuario, te voy a dar paso a ti para que... Los Core Web Vitals son tres indicadores que Google ha sacado, sacó ya el verano pasado, en el que están muy relacionados con la experiencia de usuario, ¿no? Y estos 3 indicadores son el CLS, el LCP y el FID. El CLS es, es un indicador que lo que mide es en términos porcentuales, qué porcentaje de elementos cuando carga el sitio web, en esa primera pantalla que imprime cuando carga el sitio web, qué porcentajes de elementos se mueven, ¿no? Porque claro, lo que Google quiere medir y por tanto quiere que se corrija es que cuando entras en un sitio web y el usuario quiere hacer clic sobre un elemento, cuando va a hacer clic, normalmente, como el sitio todavía se está cargando, quizás ese botón que iba a clicar se desplaza y termina dándole clic a un banner o a otro elemento, ¿no? Otro enlace. Entonces, y se va a otro sitio, ¿no? Se va a otro sitio, ¿no? Entonces, eso es una mala experiencia, ¿no? Entonces, para, de alguna manera, corregir esa mala praxis, ¿no? El que los elementos cuando se cargan se desplacen, tiene ese indicador que es el CLS y entonces te va indicando, pues, bueno, qué elementos son los que se desplazan y que tienes que corregir, ¿no? Y esto está muy relacionado con la parte del CSS, ¿no? El otro elemento, el LCP, es el contenido más grande, más pesado que carga en esa primera página, ¿no? Que se imprime en esa primera página cuando carga. Entonces, lo que te viene a decir es que, claro, si como al final, al final un sitio web se carga en cascada, ¿no? De arriba abajo. Entonces, si el primer elemento que estamos imprimiendo es muy pesado, el resto del sitio está afectando a la carga del resto del sitio, ¿no? Entonces, lo que busca es que ese elemento que se imprime, el elemento más pesado que se imprime en la primera página, la página que se le muestra al usuario en la pantalla, lo que busca es que, pues bueno, pues tarde menos de 1,5 segundos en cargarse, ¿no? Y para eso hay, además de, bueno, de lo que viene siendo la optimización, porque, bueno, si es una imagen, pues bueno, podemos optimizar la imagen, pero lo mismo, el elemento más pesado, como estamos viendo muchas veces, es el propio bloque de texto de las cookies, ¿no? Entonces, pues bueno, ese elemento, pues hay que optimizarlo, reducir el contenido del texto, hacerle quizás un preload, hacer una precarga a lo que sería ese elemento. Hay diferentes tipos de técnicas para poder mejorar el LCP del elemento más grande, ¿no? Y por último, el FID va relacionado con el tiempo que tarda el sitio web en estar interactivo, ¿no? En el sentido de que cuánto tarda en que un elemento, que quizás es un script que tiene que cargarse, pues bueno, cuánto tiempo tarda en que los elementos que al usuario le permite interactuar con ellos, cuánto tiempo tardan también estar interactivos, ¿no? Entonces, esos son 3 indicadores que están relacionados con la experiencia del usuario, con la experiencia de página, ¿vale? Y que Google actualmente tiene como factores de posicionamiento, ¿no? Y bueno, en la herramienta de Google Search Console incluso tienen un panel donde tú puedes ver las URLs que tienen esas problemáticas, ¿no? Y hace bastante hincapié en esos elementos. Y bueno, y como estábamos diciendo, esto es algo que te puede llegar un proyecto, un proyecto SEO que quiera mejorar estos indicadores y son indicadores que a su vez están muy relacionados con la manera en que se ha desarrollado, diseñado el sitio web, ¿no? Entonces, claro, vemos cómo está intrínsecamente relacionado, ¿no? Entonces, si eso se conoce y se tiene en cuenta a la hora de abordar un proyecto desde inicio, pues
vamos haciendo todos estos pasos que comentaba también nuestra compañera Inmaculada, ¿no? De optimizar el CSS, de optimizar las imágenes, de entender cuando estamos haciendo el prototipo del sitio, ya reconocer cuál va a ser el elemento más pesado. Entonces, tenerlo en cuenta para su optimización de cara a que cuando empecemos a trabajar, quizás pues una estrategia que nuestra compañera Silvia empiece a trabajar, una estrategia de contenidos para el posicionamiento, optimización de diferentes páginas, pues que esos 3 indicadores estén bien, porque si no, por mucho trabajo que estemos haciendo en la parte de SEO on page, pues nos vamos a encontrar con esa limitación, y esa limitación puede involucrar, como estábamos diciendo, que se tenga que hacer ciertos cambios de diseño, o como estábamos diciendo, que es que mira, es que este sitio tiene una plantilla X y no se puede hacer nada, y pues hay que cambiar la plantilla, hay que hacer un rediseño, y al final todo lo que se ha hecho inicialmente, todo ese gasto o esa inversión que ha hecho el cliente, se tiene que rehacer por cuestiones que no se tuvieron en cuenta al inicio, ¿no? Entonces, entender toda esa relación, entender cómo todos estos campos están relacionados y cómo tienen que trabajar en cadena, pues nos permite hacer proyectos que al final, bueno, tienen un mejor rendimiento, ¿no? Sí, incluso si está el caso en el que hay que rehacer el sitio, pero está el otro caso, como también tenemos proyectos en los que llevamos más de 6 meses trabajando en mejorar continuamente los Core Web Vitals, ¿no? Como tenemos algún proyecto ahí que es un proyecto solo de mejora de los Core Web Vitals, ¿no? Entonces, bueno, si quizá partes de un sitio web optimizado, como hemos dicho, toda esta inversión que vas a hacer, que tienes que hacer después, quizá en gran parte te la puedes ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia bastante grande. Una vez que tenemos, bueno, el sitio, hay una parte también fundamental que es la parte analítica, ¿no? Que es la implementación de todas las herramientas analíticas y el etiquetado de eventos y demás, ¿no? Que bueno, aquí no vamos a inventar nada, ¿no? Esto es fundamental, medir todo lo que pasa en el sitio web. Y todo tiene que ir acorde a los objetivos y a los KPIs que hayas definido en tu plan de analítica, ¿no? Y en tu modelo de negocio, ¿no? Aquí es pues instalar el stack de herramientas típicas. Nosotros como poco solemos utilizar Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search Console, Hotjar o Crazy Ad y bueno, eso como mínimo, y dependiendo de la tipología, que si pues alguna otra herramienta, ¿no? Entonces, bueno, este sería el proceso estándar, ¿no? De lo que sería construir un sitio web, ¿no? Que parece algo tan sencillo, ¿no? Pero bueno, hay tantas partes y tantas áreas involucradas que parece que no hay que tomárselo a la ligera, ¿no? Vamos a resumirlo muy rápidamente, ¿vale? Hasta aquí a lo que llevamos. ¿Cuál es nuestra metodología para construir un sitio web, ¿vale? Inma, Silvia, os dejo a vosotras. Pues lo que habíamos comentado, eso primero se hace una investigación exhaustiva, tanto de lo que es el cliente, de su modelo de negocio, como de los competidores, como del usuario final que le vamos a vender nuestro producto. A partir de ahí vamos creando, entramos en la parte de prototipado, en la cual pues, definimos los objetivos del sitio, vender, captar leads, lo que sea. En base a un estudio SEO se define una categorización y una arquitectura del sitio. Es decir, pues tendrá este número de páginas, estas categorías, estas URLs, etcétera, para que nosotros pues vayamos como nadando, ¿no? en el mismo sentido, todos juntos, ¿vale? Bueno, luego Silvia, como ha dicho antes, iría creando ese contenido a bajo nivel, siempre de forma conjunta y hablando con el cliente, teniendo claro el objetivo de la web que hemos definido antes. Ya a partir de ahí ya se empieza a prototipar, primero en un bajo nivel, en el cual le damos mayor importancia a lo que es el contenido, por eso no le ponemos ni colores ni tipografía, sino única y exclusivamente contenido para saber si funciona y demás. Bueno, luego tenemos toda esa parte de copy, en la cual prefiero que lo diga Silvia. Llegamos Sí. al copy. La parte de copy depende mucho de las páginas que tenga el sitio web, pero en resumen, lo que he dicho antes, un menú muy claro, un titular que destaque lo que es la web con la propuesta de valor, el problema que resolvemos del usuario, cómo lo hacemos y la autoridad o el reconocimiento que tenemos para generar confianza en ese usuario.
Y luego hay webs que lo ponen y webs que no. Yo lo veo importante una llamada a la acción al final. ¿Por qué? Porque si ha llegado hasta ahí es porque seguía buscando la información y seguía cómo resolver un problema. Entonces, a los usuarios hay que indicarles lo que quieren que hagamos. Una llamada a la acción, bien, si sea de que nos deje sus datos, un CTA para que clique en algún sitio, simplemente un footer donde encuentre la información de contacto. Y luego todo eso sin olvidarnos de la parte SEO que hicimos al principio. Una investigación para saber qué busca el cliente, pero también cómo podemos posicionarlo en los buscadores. Y por último, hablar con el cliente que él vea, que nos muestre su feedback de si necesita algún cambio. Siempre se puede mejorar. Entonces, una vez que has presentado el proyecto y ya tenías el OK, es importante que lo hablemos conjuntamente. Por eso, durante todo el proceso, es importante que tengamos contacto con el cliente, tanto la diseñadora como la copy, como la persona que vaya a implementar la fase de montaje o de migración de la web. Totalmente. Eso y que no, lo que he dicho antes creo que me gustaría recalcarlo mucho, que tampoco inventemos la rueda, es decir, no, muchas veces tampoco hace falta comerse la olla, ¿no? Un menú flotante y que le cliques y haga y que vuele, ¿no? Que es como, bueno, muchas veces nosotros seguimos un poco la ABC, ¿no? Es decir, un menú arriba, imágenes y demás, alguna animación siempre está bien, pero intentar no inventar la rueda a cada página web que hagamos, sino intentar guiarnos por lo que ya hay, por lo que sabemos que va a funcionar, y porque eso nos da mayor probabilidad de éxito a la hora de que el usuario cumpla los objetivos que nosotros hemos establecido. Inma, sin decir nombres, ¿podrías saber algunos ejemplos de sitios web que hayamos diseñado teniendo en cuenta esta metodología y, bueno, y qué te han parecido a ti? Sin decir el nombre. Sí, vamos a intentarlo. Bueno, al final hemos tenido muchísimos tipos de páginas web en todo el tiempo que llevamos trabajando. Hemos tenido desde una tienda, ¿no?, que vendía cafés de especialidad, pasando por seguros de viaje, no sé, farmacias, que la verdad es que hemos hecho bastante. Y al final siempre hemos intentado eso, ¿no?, que mostrar muy bien nuestra propuesta de valor, que el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer en la web, qué es lo que puede hacer en esa página web, definir muy bien esos objetivos y que sea limpia, que sea concisa, que sea clara, que sea también moderna, que sea visualmente atractiva, que eso también al final, pues los usuarios, hay que tener en cuenta que todos tenemos un teléfono móvil, todos tenemos aplicaciones instaladas, todos al final, sin nosotros saberlo, nos vamos formando automáticamente de manera visual, ¿no? A lo mejor lo que hace 10 años visualmente nos parecía ok, a lo mejor ahora es como, uff, no me da confianza, porque yo sé que no sabes muy bien por qué, pero no te da esa confianza, ¿no? Entonces yo creo que trabajar también las tendencias es importante, saber qué es lo que está haciendo la competencia, por así decirlo, o el resto bueno, no competencia, sino otras agencias de diseño, otros equipos de diseño, y tenerlo claro. Entonces, pues no sé. No sé si respondí muy bien a tu pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, creo que vale. Silvia, ¿tú podrías poner algunos ejemplos desde la parte de contenidos, de algunos proyectos también sin nombrarlos? ¿Sí puede ser? Sí, creo que hemos tenido webs que ya llegaban con un cierto trabajo hecho, que la parte de optimización era más por la parte SEO, y otras webs que las hemos hecho de cero y sabíamos que iban a funcionar, y otras que venían y sabíamos que el problema que tenía básicamente era el copy, que no estaba trabajado, por lo que te he dicho, que nos habíamos centrado mucho en el producto sin centrarnos en el usuario. Y en esa parte, bueno, hay varias webs que hemos trabajado, y creo que sobre el sector de la moneda, otra que hemos tenido de seguros que también venía bastante trabajada y era más la parte de optimización SEO. Entonces creo que sobre la experiencia que hemos tenido, que hemos trabajado en muchos sectores, también vamos conociendo lo que funciona y lo que no. Directamente, cuando llevas mucho tiempo trabajando sobre un sector, cambias el sector y ves que lo que funciona en un sitio ya no funciona en otro. Y por eso también creo que es importante lo que decía Isma, de estar en continua formación, fijándose en lo que hace el resto de equipos y lo que funciona y lo que no. Genial. Totalmente de acuerdo. Manuel, a nivel de experiencia de usuario, ¿puedes poner algunos ejemplos también?
Sí, nosotros, bueno, como decía, todos los diseños todos los proyectos de diseño con los que hemos trabajado siempre hemos intentado aplicar esto, ¿no? Tener en cuenta lo que siempre hacer un diseño centrado en el usuario, ¿no? Y aquí, bueno, por ejemplo, de los últimos que estamos trabajando, que es dentro del sector farmacia, ahí se ve bien. En la parte de investigación, nosotros lo que decían los usuarios era precisamente que les costaba encontrar los productos, ¿no? Entonces, que cuando entran en un sitio web para comprar productos de farmacia para farmacia, que les costaba por la taxonomía o la categorización que tienen estos sitios web encontrar los productos que buscaban, ¿no? Entonces, toda esta información ahora lo estamos aplicando en un proyecto de farmacia en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, bueno, es como es algo que el hacer investigación con usuarios, el hacer entrevistas con usuarios, te permite en fases iniciales del diseño comprender ciertos puntos que tienes que tener en cuenta, ¿no? A la hora de diseñarlo. Y después, en otros proyectos en los que, por ejemplo, estamos dentro del sector de los seguros, pues como estamos también haciendo optimización, estamos en un proyecto de CRO, pues haciendo test con usuarios te vas dando cuenta de que ciertos elementos de diseño no funcionan como deberían, ¿no? De que ciertas funcionalidades son confusas, de que ciertas acciones no quedan claras. Entonces, es cierto la importancia que tiene el diseño conocer todo esto, ¿no? O aplicar todas estas técnicas de investigación es súper interesante o te aportan muchísimo valor y al final lo que provocan es, pues bueno, sí, tener como una mayor probabilidad de éxito en los proyectos que si no lo hicieses, ¿no? Sí, bueno, yo para concluir, me gustaría añadir, poner mi opinión, ¿no? Al respecto, trabajar con una metodología que aborda estas áreas que hemos visto, ¿no? Y el no hacerlo, ¿no? Lo que veo en la actualidad es que el canal digital, el medio digital cada vez está más saturado, ¿no? Cada vez más modelos de negocios nuevos que salen al digital o de empresas ya consolidadas que suman su presencia al medio digital, ¿no? Entonces cada vez es más difícil tener en el canal de digital un negocio que funcione bien, ¿no? Que tenga que encuentre el encaje con el mercado o que tenga un rendimiento óptimo, ¿no? O que el rendimiento vaya mejorando, ¿no? En lugar de ir en decremento, ¿no? Entonces, bueno, cada vez es más difícil hacerlo bien en el digital, ¿no? Y quizá antes, hablemos 10 años, ¿no? Aproximadamente, tener una web ya era una estrategia en sí, es decir, tener presencia en digital ya era una ventaja competitiva, ¿no? Ahora, a día de hoy, tener una web no es nada, de hecho es un gasto, porque si tienes una web y no tienes una estrategia y no la has trabajado bien, lo que tienes es un gasto en lugar de una inversión, ¿no? Entonces, en este mundo que hay tanta incertidumbre, que hay tantos negocios digitales que lo están haciendo bien, que cuidan mucho el producto, que cuidan muchísimo la experiencia de usuario, salir con una web que es una web en una plantilla, que no trabaja la experiencia de usuario, que no tienes en cuenta el copy, que no tienes en cuenta el diseño, que no tienes en cuenta el SEO, básicamente es fracaso, es un negocio que no va a tener éxito, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con una metodología, bueno, pues que aborda las áreas que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? Una es el negocio, otra es el usuario, la experiencia que tiene el usuario, el copy, el diseño, el SEO, ¿no? Estas creemos que son las áreas mínimas para que asegurarnos de que al menos vamos a salir al mercado con ciertas garantías, ¿no? El no hacerlo sería un fracaso, pero aún así garantizar el éxito es muy difícil, pero al menos con esta metodología y abordando estas áreas vamos a llegar a unos mínimos, ¿no? Y a partir de ahí seguir trabajando y de forma iterativa ir mejorando todas y cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que realmente radica la diferencia, ¿no? En tener una metodología que aborde ciertas áreas a la hora de diseñar o trabajar en cualquier proyecto digital, ¿no? Te va a asegurar unos mínimos, unos estándares mínimos de calidad, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahí es lo poderoso, ¿no? de trabajar con una metodología que aborde estas áreas, ¿no?
Entonces, bueno, si queréis añadir algo más para cerrar el programa. Nada, todo... No, añadir un poco de eso, que es cierto de que, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Esta es la metodología que tenemos, esto es lo que nosotros pensamos que actualmente es como se deben de abordar los proyectos de diseño, pero evidentemente, bueno, es un proceso vivo, ¿no? Es un proceso en el que vamos aprendiendo también constantemente, vamos mejorándolo y también nosotros vamos iterando, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo cómo abordamos los proyectos ahora que como los abordábamos hace 4 años, ¿no? Es decir, sabíamos que las cosas había que hacerlas de manera diferente, pero tampoco teníamos muy claro cómo debía de ser, ¿no? Y esto es un proceso también en el que hemos ido desarrollando toda esta metodología hasta llegar al día de hoy y que seguramente si dentro de 4 años hiciéramos un podcast y analizásemos el proceso, quizás hay elementos que hemos mejorado o hemos cambiado, ¿no? Es como un Espero proceso. que sí. yo espero que sí, también. Espero que sí. Porque al final es eso, un proceso también de mejora continua y como bien dices, ¿no? De que esto no te asegura el éxito, pero por lo menos sales al mundo con menos incertidumbre, ¿no? O por lo menos con las cosas más claras de cómo debes de abordar esa estrategia digital, cómo te tienes que posicionar, cómo tienes que desarrollar o mantener tu sitio web como un activo más de tu negocio, ¿no? Puesto que hoy en día es como... ya no es tan diferenciador tener un sitio web, ¿no? O incluso montar, bueno, un e-commerce. Cada vez hay más competencia, ¿no? De hecho, hacerlo mal es un gasto, ¿no? Como decía, claro, si lo haces mal... Pero también ocurre lo contrario, de que no es que lo hagas mal, porque esto también en el sector digital ocurre también una cosa, que no es que tú también hagas las cosas mal, sino que hay gente que la hace mejor que tú. Claro. Entonces, al hacerlo mejor que tú, ya te estás quedando atrás. Entonces, incluso puedes hacer las cosas bien, pero es que tienes que ir un paso más allá, porque si hay alguien en el sector que lo está haciendo mejor que tú, ya va a estar por encima, ¿no? Entonces, es cierto, es un sector muy competido, el sector digital no es para nada fácil. Entonces, bueno, este abordamiento multidisciplinar con una perspectiva más holística, pues bueno, ayuda a reducir esa incertidumbre y por lo menos enfrentarte, salir al mundo con más garantías. Con alguna garantía, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manuel. Muchas gracias, Silvia, Isma, Manuel, y nos vemos en el siguiente.